Crimen y castigo, de Fyodor Mikhail Dostoyevsky. Audio 21. Cuarta parte, capítulo 6. Más tarde, al recordar aquel instante, Raskolnikov lo vio de esta manera. El ruido que se oía al otro lado de la puerta aumentó rápidamente. Y la puerta se entreabrió. «¿Qué es eso?», exclamó contrariado Porfiri Petrovich. «Ya había advertido». Por el momento no hubo respuesta, pero era evidente que al otro lado de la puerta se hallaban varias personas y que aparentemente estaban intentando cerrarle el paso a alguien. «¿Qué es esto?», repitió alarmado Porfiri Petrovich. «Han traído al detenido, a Nikolai», se oyó una voz. «No hace falta, lleváoslo, que espere. ¿Qué está haciendo aquí? ¡Qué desbarajuste!», exclamó Porfiri corriendo hacia la puerta. «Pero él…», empezó de nuevo la misma voz y se interrumpió de repente. Durante un par de segundos, no más, se produjo una auténtica lucha. Entonces una persona debió de empujar con fuerza a otra y acto seguido un hombre muy pálido irrumpió en el despacho de Porfiri Petrovich. A primera vista, aquel hombre tenía un aspecto muy raro. Miraba al frente fijamente como si no viera a nadie. Había en sus ojos un brillo de determinación, pero al mismo tiempo una palidez mortal cubría su rostro, como si lo hubieran conducido a un patíbulo. Los labios, completamente descoloridos, le temblaban ligeramente. Era muy joven y vestía humildemente. Era de mediana estatura, bastante flaco, con el pelo cortado a tazón, de rostro enjuto y finos rasgos. El hombre al que acababa de empujar irrumpió inesperadamente en la estancia en pos de él y consiguió agarrarlo de un hombro. Se trataba de un guardia, pero Nikolai retiró violentamente el brazo y volvió a quedar libre. Varios curiosos se apelotonaron en la puerta. Algunos pugnaron por entrar. Todo lo descrito ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. «¡Fuera! ¡Aún es pronto! Espera a que te llamen. ¿Por qué lo habéis traído antes de tiempo?», farfullaba extremadamente indignado, fuera de sí, Porfiri Petrovich. Pero Nikolai de pronto se puso de rodillas. «¿Qué haces?», gritó Porfiri perplejo. «Soy culpable. Mío es el pecado. Soy un asesino», proclamó de pronto Nikolai, quedándose sin aliento, pero con una voz bastante potente. Durante 10 segundos reinó el silencio, como si todos hubieran enmudecido. Incluso el guardia dio un paso atrás y ya no volvió a acercarse a Nikolai, sino que se retiró maquinalmente hacia la puerta y ahí se quedó paralizado. «¿Qué pasa?», gritó Porfiri Petrovich saliendo de su estupor momentáneo. «Yo soy un asesino», repitió Nikolai después de una breve pausa. «¿Cómo? ¿Tú? ¿Cómo? ¿A quién has matado?». Porfiri Petrovich evidentemente estaba muy confuso. Nikolai volvió a callar unos instantes. «A Leona Ivanovna y su hermana, Lizaveta Ivanovna, las maté con un hacha. Se me fue a la cabeza», añadió de pronto y se calló. Una vez más seguía arrodillado. Porfiri Petrovich, inmóvil por un momento, aparentemente indeciso, de pronto reaccionó y empezó a hacer aspavientos para echar a los testigos innecesarios que desaparecieron al instante cerrando la puerta. Después miró a Raskolnikov, que estaba en un rincón observando obnubilado a Nikolai, y se dirigió a él, pero se paró en seco y lo miró. Miró a continuación a Nikolai, después otra vez a Raskolnikov, luego nuevamente a Nikolai, y de pronto, como en un arrebato, se abalanzó finalmente sobre éste. «Con que se te fue la cabeza, mucho corres tú», le gritó al borde del estallido de furia. «No te he preguntado si se te fue o se te dejó de ir la cabeza. Dime, ¿las mataste?». «Soy un asesino. Quiero confesar», dijo Nikolai. «Vaya, ¿con qué las mataste?». «Con un hacha. La llevaba encima». «Sí que tienes prisa. ¿Solo?». Nikolai no entendió la pregunta. «¿Las mataste tú solo?». «Yo solo. Mitka es inocente y no tuvo nada que ver». «Menos prisas con Mitka hay. A ver, ¿cómo pudiste huir por las escaleras? Los porteros os vieron a los dos». «Lo hice para despistar. Corrí detrás de Mitka», respondió Nikolai precipitadamente, como si ya tuviera la respuesta preparada. «Efectivamente», exclamó Porfiri con rabia. «No son palabras tuyas.
Murmuró como si estuviera hablando solo y volvió a fijarse en Raskolnikov. Aparentemente estaba tan concentrado en Nikolai que por un momento se había olvidado de Raskolnikov. De repente cayó en la cuenta y hasta se turbó. «Rodion Romanovich, Batiushka, disculpe», corrió hacia él. «No puede ser, me temo que no tiene usted nada que hacer aquí. Yo soy el primero que ya lo está viendo. Menuda sorpresa, si es tan amable». Y cogiendo de la mano, le señaló la puerta. Se diría que no se lo esperaba, observó Raskolnikov, quien lógicamente no acababa de entender nada con claridad, pero ya había tenido tiempo de cobrar nuevos ánimos. Tampoco usted se lo esperaba, hay que ver cómo le temblaba la mano. Usted también está temblando, Porfiri Petrovich. Sí, yo también, no me lo esperaba. Estaban ya en la puerta. Porfiri esperaba impaciente a que saliera Raskolnikov. ¿Y esa sorpresita? ¿Ya no me la enseña?, preguntó de pronto Raskolnikov. Lo hice, y aún le están castañeando los dientes. Qué irónico es usted. Bueno, hasta la vista. Por mi parte, adiós. Será lo que Dios quiera, murmuró Porfiri con una sonrisa un tanto forzada. Mientras cruzaba la oficina, Raskolnikov advirtió que muchos lo miraban. En la antesala descubrió, entre la gente que allí había, a los 2 porteros de aquella casa, a los que había pedido aquella noche que lo llevaran a comisaría. Estaban esperando algo. Pero fue llegar a las escaleras y oír otra vez a su espalda la voz de Porfiri Petrovich. Se volvió y vio cómo le daba alcance sofocado. Solo una cosa, Rodion Romanovich. Por lo que respecta a todo lo demás, será lo que Dios quiera. Pero aún tengo que hacerle, por pura formalidad, algunas preguntas, así que tendremos que volver a vernos, ¿no es así? Y Porfiri se quedó parado delante de él con una sonrisa. No es así, repitió. Se diría que tenía ganas de añadir algo, pero acababa de decidirse. Tiene que disculparme por lo ocurrido, Porfiri Petrovich. He perdido los nervios. Empezó Raskolnikov, que había recuperado la presencia de ánimo hasta tal punto que experimentaba un deseo irresistible de pavonearse. Nada, replicó Porfiri casi contento. Yo también. Tengo un carácter muy difícil, lo admito. Entonces ya nos veremos. Si Dios quiere, nos veremos mucho. ¿Y acabaremos de conocernos?, añadió Raskolnikov. Y acabaremos de conocernos, asintió Porfiri Petrovich y, entornando los ojos, miró muy serio a Raskolnikov. Y ahora va a una onomástica, ¿no? A un entierro. Claro, a un entierro. Cuídese esa salud, cuídese. No sé qué desearle por mi parte, contestó Raskolnikov, que ya había empezado a bajar las escaleras, volviéndose de pronto hacia Porfiri. Le desearía muchos éxitos, pero ya ve lo cómico que resulta su oficio. ¿Cómico? ¿Por qué? Porfiri Petrovich aguzó el oído de inmediato. También él se había dado la vuelta decidido a marcharse. Bueno, a ese pobre Mikolka, como es natural, lo habrá maltratado y torturado psicológicamente, claro, como a usted le gusta, hasta hacerlo confesar. Seguro que ha estado repitiéndole día y noche: tú eres el asesino, tú eres el asesino. El caso es que ahora ha confesado. Ahora que ha confesado empezará a marearlo diciendo: mientes, tú no eres el asesino, no has podido ser tú. Esas palabras no son tuyas. Después de esto, no me irá a decir que su oficio no es cómico. Así que se ha dado cuenta de eso, que le he dicho a Nikolai, de que no eran palabras suyas. ¿Cómo no iba a darme cuenta? ¡Qué agudo! No se le escapa una. Y lo bien que capta la vena cómica. Dicen que entre los escritores ese era un rasgo característico de Gogol. Sí, de Gogol. Eso es, de Gogol. Hasta que tenga el enorme placer de volver a verlo. Hasta entonces. Raskolnikov se fue derecho a su casa. Estaba tan desconcertado y tan confuso que, al llegar a su cuarto, se arrojó en el diván y estuvo un cuarto de hora sin moverse, limitándose a descansar y a poner algo de orden en sus ideas. Renunció a reflexionar sobre lo ocurrido con Nikolai.
Se daba cuenta de que estaba demasiado impresionado. Había algo inexplicable en su confesión, algo asombroso que no estaba en condiciones de comprender en aquel momento. Pero la confesión de Nikolai era un hecho incontestable. Desde el primer momento había visto claramente las consecuencias de aquel hecho. La mentira tenía que acabar descubriéndose por fuerza. Y entonces volverían a ocuparse de él. Pero por lo menos hasta entonces estaba libre y tenía que hacer algo a toda costa porque el peligro era inevitable. Ahora bien, ¿en qué medida era inevitable? La situación empezaba a definirse. Recordando en esbozo a grandes rasgos toda la escena que acababa de vivir con Porfiri, no pudo evitar un nuevo estremecimiento de terror. Naturalmente aún no sabía qué era lo que se proponía Porfiri. No era capaz de descifrar todos sus cálculos. Pero una parte de su juego había quedado al descubierto y desde luego nadie mejor que Raskolnikov podía comprender lo peligroso que había sido para él aquel movimiento en el juego de Porfiri. Le había faltado poco para perderse definitivamente de manera efectiva. Sabedor del temperamento enfermizo de Raskolnikov y habiéndolo calado al primer vistazo, Porfiri había actuado tal vez con excesivo ímpetu, pero con muy pocos riesgos. No se podía negar que Raskolnikov se había comprometido en exceso, pero, en cualquier caso, no habían aparecido pruebas de momento. Todo aquello seguía siendo relativo, pero ¿estaba interpretando bien los hechos? ¿No estaría equivocado? ¿Qué era lo que buscaba exactamente Porfiri? ¿Tendría realmente algo preparado? ¿Exactamente qué? ¿De verdad estaba esperando algo? ¿Cómo se habrían separado hacía un rato? ¿Cómo se habrían separado hacía un rato de no haber sobrevenido aquella inesperada catástrofe debida a Nikolai? Porfiri le había mostrado casi todo su juego. Naturalmente, había corrido un riesgo. Pero el caso es que se lo había mostrado, y si efectivamente hubiera tenido algo más, a juicio de Raskolnikov, igualmente se lo habría mostrado. ¡Qué sorpresa sería aquella! ¿Y si no era más que una burla? ¿Tenía algún significado? ¿Podía ocultar algo parecido a una prueba, a una acusación efectiva? ¿Y si el hombre aquel de la víspera? ¿Qué había sido de él? ¿Dónde podía estar? Si Porfiri de hecho tenía algo, debía estar conectado con el hombre de la víspera. Estaba sentado en el diván con la cabeza gacha, los codos apoyados en las rodillas y las manos cubriéndole la cara. Un temblor nervioso seguía agitándole todo el cuerpo. Finalmente se levantó, cogió la gorra, meditó unos segundos y se dirigió a la puerta. Tenía el presentimiento de que, al menos por ese día, podía considerarse fuera de peligro, con toda certeza. De pronto sintió en su corazón algo parecido a la alegría. Deseaba ir cuanto antes a casa de Katerina Ivanovna. Naturalmente, ya era tarde para acudir al funeral, pero llegaría a tiempo al banquete fúnebre y allí, dentro de nada, vería a Sonia. Se detuvo. Meditó unos segundos y una sonrisa doliente se dibujó en sus labios. Hoy, se repitió a sí mismo. Sí, hoy mismo, así tiene que ser. Ya se disponía a abrir la puerta cuando de pronto ésta empezó a abrirse sola. Raskolnikov tembló y retrocedió de un salto. La puerta se fue abriendo lentamente sin hacer ruido y de pronto apareció una figura, el hombre de la víspera, salido de debajo de la tierra. El hombre se detuvo en el umbral, miró en silencio a Raskolnikov y dio un paso hacia el interior del cuarto. Su aspecto era idéntico al del día anterior. Tenía la misma figura, vestía igual, pero en su semblante y en su mirada se había producido un cambio muy marcado. Parecía triste, y después de un momento dejó escapar un hondo suspiro. Si se hubiera llevado la mano a la mejilla y hubiera ladeado la cabeza, habría parecido enteramente una aldeana. «¿Qué quiere?», preguntó Raskolnikov muerto de miedo. «¿Qué quiere?», preguntó Raskolnikov muerto de miedo. El hombre, sin decir nada, se inclinó profundamente ante él, casi hasta el suelo. Como mínimo lo rozó con los dedos de la mano derecha. «¿Qué hace?», exclamó Raskolnikov. «Soy culpable», dijo en voz baja el desconocido. «¿De qué?». «De pensar mal». Se miraron. «Me sentía ofendido. Cuando apareció usted el otro día,
posiblemente bebido, y les dijo a los porteros que lo llevaran a comisaría y preguntó por la sangre. Me sentó muy mal, pensando que no le hacían caso porque creían que estaba borracho. Tan mal me sentó que no pude dormir, y como me acordaba de sus señas, vinimos ayer a preguntar. ¿Quién vino?, le interrumpió Raskolnikov, que al momento empezó a recordar. Bueno, yo. Y le ofendí. ¿Entonces viene usted de esa casa? Sí. Aquella vez estaba en el portón con esa gente, ¿no se acuerda? Tenemos allí nuestro taller desde hace mucho. Somos artesanos, peleteros, trabajamos en casa. Lo que más me molestó fue... Y de repente Raskolnikov se acordó claramente de toda la escena de la antevíspera en el portón. Sí. Aparte de los porteros, había allí varias personas, incluidas algunas mujeres. Recordó una voz que sugirió que lo llevaran a comisaría. No se acordaba de cómo era la cara de esa persona, y ni siquiera en esos momentos la reconocía, pero sí estaba seguro de que incluso se había vuelto hacia él y le había respondido algo. Por consiguiente, así quedaba resuelto todo aquel horror de la víspera. Daba miedo pensar que había estado a punto de perderse, que le había faltado muy poco para arruinar su vida por una circunstancia tan insignificante como aquella. Por consiguiente, lo único que podía haber contado ese hombre era lo del alquiler del piso y la conversación sobre la sangre. Por consiguiente, Porfiri tampoco tenía nada, nada de nada. La sangre, aparte de ese delirio, no tenía pruebas. Dejando de lado la psicología, que es un arma de doble filo, no había nada, nada concluyente. Por consiguiente, si no aparecían más pruebas, y no tenían por qué aparecer más pruebas, no tenían por qué, ¿qué podían hacer con él? ¿De qué podían acusarlo? En definitiva, aun en el supuesto de que lo detuvieran. Y por consiguiente, Porfiri acababa de enterarse de lo del piso. Antes no sabía nada. ¿Ha sido usted el que le ha contado hoy a Porfiri lo de que estuve allí?, le gritó, afectando una idea repentina. ¿A qué Porfiri? ¿Al juez de instrucción? Sí, he sido yo. Los porteros no fueron en su momento y he ido yo. ¿Hoy mismo? Un minuto antes que usted. Y he oído todo. ¿Cómo le ha maltratado? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? Pues allí mismo, al otro lado del tabique. Allí he estado todo el rato. ¿Cómo? Entonces, usted era la sorpresa. ¿Cómo ha podido ser? Dígame. Viendo, empezó el artesano, que los porteros no me hacían caso, porque según decían ya era tarde y a lo mejor se enfadaban por no ser horas para salir. Aquello me sentó muy mal, no pude dormir y me puse a hacer mis averiguaciones. Ayer ya me enteré y hoy he ido. Cuando he llegado la primera vez, él no estaba. He vuelto una hora más tarde y no me ha podido recibir. Por fin, la tercera vez, me han dejado pasar. He empezado a explicarle todo lo que había ocurrido y él se ha puesto a pasear por el despacho y a darse golpes de pecho. «Vais a acabar conmigo, granujas», decía. De haberlo sabido, lo habría mandado detener. Después ha salido corriendo, ha llamado a alguien y se ha puesto a hablar en un rincón. Y luego ha vuelto a dirigirse a mí. Y ha empezado a hacerme preguntas y a insultarme. Todo me lo echaba en cara. Pero yo se lo he contado todo y le he dicho que usted no había tenido el valor de contestarme a mis palabras de ayer y que no me había reconocido. Y otra vez se ha puesto a correr y a darse golpes en el pecho y a enfadarse y he vuelto a correr. Y cuando le he anunciado que estaba usted allí, me ha dicho, anda, pasa al otro lado del tabique, espera ahí un poco y no te muevas, oigas lo que oigas. Y me ha llevado una silla y me ha dejado ahí encerrado. A lo mejor te llamo, me ha dicho. Y cuando han traído a Nikolai, me ha hecho salir justo después de usted. Ya te llamaré, me ha dicho, y volveré a interrogarte. ¿Y a Nikolai lo ha interrogado en tu presencia? Solo después de hacerle salir a usted y luego a mí. Ha sido cuando ha empezado a interrogar a Nikolai. El artesano se quedó callado y de repente repitió la reverencia, rozando el suelo con los dedos. Le pido perdón por mi delación y por mi malicia. Que Dios te perdone, contestó Raskolnikov, y nada más decirlo, el artesano volvió a inclinarse ante él, aunque en esta ocasión no llegó hasta el suelo, solo hasta la cintura. Se dio la vuelta despacio y abandonó el cuarto. Todos son armas de doble filo. Ahora todos son armas de doble filo, sentenció Raskolnikov y salió del cuarto más confiado que nunca. Ahora toca seguir luchando, se dijo con una sonrisa maliciosa mientras bajaba las escaleras. Su malicia apuntaba contra sí mismo. Se había acordado con desprecio y vergüenza. Contra sí mismo.
se había acordado con desprecio y vergüenza de su pusilanimidad.